Buenas tardes, buenos días a todas y todos. Una alegría poder hacer este nuevo foro virtual de EVAL Participativa con este tema que si uno se pone a pensar hace, no sé, 4 años atrás, prácticamente no habían posgrados, especializaciones o cosas en evaluación participativa. Incluso el campo de los posgrados en evaluación o las especializaciones ha crecido sustantivamente en la región, lo cual es algo bien prometedor, ¿no? Entonces, antes de comenzar un poco con el foro en sí, porque probablemente hay personas que no saben muy bien quiénes somos o qué es Eval Participativa, voy a hacer una rápida presentación para luego darle el rol a Pablo, que va a moderar esta sesión. Eh, Básicamente, Eval Participativa es una comunidad de práctica y aprendizaje que surge como tal en 2019, a inicios del 2019. Nuestra casa, nuestro hogar, es básicamente una página web, porque gran parte de la comunicación y la articulación de la comunidad de práctica es esta página, donde, digamos, básicamente lo que hacemos es compartir experiencias, aprendizajes, materiales, que son producidos por nosotros o producidos por otros y socializados a través de la web. Y la dinámica que tiene es que se presentan notas o artículos o convocatorias cada 15 días, cada 3 semanas aproximadamente, y la gente, bueno, puede interactuar a través de este espacio, ¿no? Un poquito para contar el punto yo diría, bisagra, o el hito principal de Eval Participativa fue el primer encuentro latinoamericano de evaluación participativa, que fue lo que decidimos organizar cuando ni bien comenzó el proyecto, porque teníamos la sospecha, la idea de que en América Latina habían muchísimas experiencias que no habían sido conocidas, socializadas, compartidas, y que ahí había mucho terreno fértil para explorar, para conocer. Hicimos una convocatoria, se presentaron cerca de 30 experiencias que querían contar lo que habían hecho. Bueno, no teníamos fondos para tanto, se eligieron 16, las que considerábamos eran como más emblemáticas, tanto del sector público, privado, de las ONG, algunas más ambiciosas, otras más pequeñas, más acotadas al espacio local. Y ese encuentro fue, como yo digo, de alguna manera bisagra porque nos permitió comprender, por un lado, todo lo que se había hecho ya en la región, quizás en silencio o conocido por pocas personas, y todo lo que había por hacer, ¿no? Todas las dificultades que tenía este tipo de abordaje, las tensiones, las contradicciones. Trabajamos ahí durante 5 días intensamente, y la verdad que fue una experiencia que le dio como vida, que le puso rostro humano también a la evaluación participativa en la región, y a partir de ahí empezó a crecer fuertemente la comunidad de práctica, ¿no? Uno de los primeros productos que logramos como comunidad de práctica fue la producción, digamos, de un manual que se llama Siembra y Cosecha, que este manual lo que hace es recopilar gran parte, un poco la reflexión colectiva sobre estos enfoques de evaluación, con un énfasis en América Latina, ¿no? O sea, lo que queríamos es que el manual no fuese un traslado de ideas, métodos, herramientas desde el norte, sino algo construido desde la región. Y es un poco lo que logró ser el manual, ¿no? Ahí trabajamos básicamente en 4 ejes, que es el qué de la evaluación participativa, el cómo, el papel de la facilitación, o este rol nuevo que adquiere quien es evaluador, evaluadora en la evaluación convencional, y el tema de las herramientas o las técnicas, ¿no? Luego, ya el año pasado, trabajamos fuertemente con la idea de ponerle carne y hueso, como decimos nosotros, a la evaluación participativa, y lo que hicimos fue documentar 5 experiencias en un formato de video documental, hechas en distintos países de América Latina, que pudiesen de alguna manera ilustrar cómo se está haciendo, cómo se hace evaluación participativa, tanto desde el sector público como las ONG en la región. Y después trabajamos fuertemente con la idea de crear materiales didácticos que permitieran diseminar, difundir, ampliar un poco el campo, incluyendo nuevos actores que puedan formarse en este tipo de evaluación. Entonces generamos este material didáctico en un formato de pizarra animada,
que nos ha dado mucha satisfacción porque nos hemos enterado de muchísima gente que lo está usando en cursos virtuales o cursos de distintos tipos de formación a través de en línea, ¿no? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo, voy a hacer un rápido reconto para quienes no están por ahí vinculados. Por un lado, lo que hacemos es identificar experiencias o casos de evaluación participativa en la región, las documentamos o le pedimos a los actores que la documenten y las publicamos en la página. También trabajamos con la idea de recuperar aprendizajes significativos específicos, ya sea sobre un método, una herramienta, un caso que fue emblemático, alguna situación que les permitió mejorar alguna práctica de este tipo de evaluación. Estamos trabajando con la idea de crear una caja de herramientas que de alguna manera quede a disposición de múltiples actores, herramientas probadas, herramientas que han funcionado en determinados contextos, y también con la idea de testimoniar a través de videos cortos estas experiencias de múltiples actores en la región. Otra de las cosas que tenemos en la página es, bueno, lo que hemos venido haciendo casi desde que comenzó, son distintos tipos de cursos de evaluación participativa, algunos muy cortitos, casi introductorios, de 3 horas, de manera virtual, otros de 3 días y algunos incluso de 5 días. También hemos participado en los cursos de posgrado que se van a comentar hoy, de una u otra manera, y bueno, eso da que se fortalezca un poco también tanto los cursos como para nosotros como comunidad de práctica la existencia de estos posgrados en la región, ¿no? Hace poquito comenzamos a lanzar esto que le llamamos dossier, que son una especie de selección de artículos que se publican en la web, más algunas otras reflexiones, por ejemplo la de los foros, como esta que estamos teniendo ahora, que los estamos publicando. Ya salió el número 1 y ahora en diciembre, antes de fin de año, va a salir el número 2, que tiene esta selección de artículos que han sido comentados o publicados en la web de gente vinculada a la comunidad de práctica, ¿no? Y este año lo que estamos trabajando, que vamos a lanzar seguramente a principios del año que viene, es un podcast de Eval Participativa, donde entrevistamos a referentes, personas de distintos tipos de experiencia, de distintos tipos de sectores que han desarrollado evaluaciones participativas y tratamos, como quien dice, desarmar un poco la cocina, no solamente metodológica, sino desde la persona, qué piensa, qué siente, cómo son estas personas que están detrás de este tipo de evaluaciones, ¿no? Qué contradicciones sienten, por qué se acercan a este tipo de enfoques, etc. También vamos a diseñar nuevas herramientas, esperemos que sean creativas para la evaluación participativa, las vamos a publicar y documentar en la web. Estamos haciendo una documentación sobre herramientas innovadoras y para eso vamos a lanzar antes de fin de año una convocatoria para que todos los miembros de la comunidad de práctica que tengan experiencias o herramientas diseñadas singulares las puedan contar y las vamos a documentar con video y con fichas técnicas para que queden a disposición de la web. De hecho, ya hemos puesto 2 en esta nueva sección que se llama Cajas de Herramientas de Evaluación Participativa. Y finalmente estamos trabajando sobre la producción de un libro. Seguramente muchas de ustedes hayan recibido la convocatoria. Es un libro que va a girar en torno a 3 temas: evaluación, participación y democracia. Y la idea es que este libro sea una especie de selección de capítulos que den cuenta de experiencias, pero sobre todo la reflexión que surge a partir de estas experiencias, ¿no? Siempre con el afán de construir conocimiento plural, colectivo, desde la región y a partir de la práctica. Bueno, básicamente es una presentación rápida, todos pueden ser parte, todas se pueden sumar, quienes no se hayan sumado. Nos pueden seguir a través de la página web evalparticipativa.net. Hay una función seguir donde ponen su email y van a estar al tanto de todos los anuncios. Ya son más de 4.000 las personas que siguen la página. Y también pueden seguirnos e interactuar a través de las redes. Estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, que son por ahí las redes más usadas, donde también vamos publicando materiales y anuncios, pero bueno, también la gente puede solicitar información, vincularse, etc. Así es que, bueno, esa es un poquito la comunidad de práctica para quienes no son parte, que se puedan sumar. Bienvenidas a todos y le doy entonces la palabra a Pablo para que pueda comenzar un poco con el webinar. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a arrancar con el webinar propiamente dicho, con el contenido que hemos venido comentando.
La idea ahora es hacer como un cierre de este foro virtual que hemos compartido durante una semana, que también es como un ejemplo de la expresión de lo que quiere ser EVA Participativa, un espacio, un foro para integrantes de esta comunidad, fomentando de alguna forma una conversación abierta entre los distintos actores que están vinculados al amplio campo de la evaluación y concretamente el campo de la evaluación participativa. El foco que elegimos para esta ocasión tenía que ver con los posgrados. Dentro de este paraguas colocamos desde maestrías, diplomados, especializaciones e instancias similares de formación en evaluación y que tuvieron un componente fuerte, significativo, en algunos casos más explícito y en otros más implícito, con foco en la participación social de distintos actores. Entonces, antes de presentar algunas ideas mínimas, tipo síntesis muy personal, quería ver, como pasar lista, a ver a quién tenemos de nuestros invitados, ¿no? Creo que tenemos de Uruguay el Diplomado en Evaluación para el Cambio de la Universidad Tecnológica de Uruguay, a Magdalena Rosado, Patsy Olavarría, si pueden levantar su manito, así la gente los ubica, ahí están. Muy bien, muchas gracias. Tenemos del Diploma Superior en Perspectivas y Metodologías Participativas para la Profundización Democrática de Claxo, Romina Rébola. A ver si llegó a sumarse, Romina. Me parece que no. Muy bien. Luego tenemos el Diploma Superior en Evaluación de Políticas Públicas y Toma de Decisiones de Flaxo Argentina. Tenemos a Nerio Neirotti y Analía Martínez. A ver si los tenemos por ahí. Saluden, así los ubican. Bárbaro. Desde Chile, el Diplomado en Evaluación Participativa de Programas Sociales, Universidad del Desarrollo, Rodrigo Quirós. Está por ahí Rodrigo, muy bien. Y desde México, el Diplomado en Evaluación Participativa de Políticas Públicas desde el Gobierno, Jalisco, Mónica Vallesca, Fernanda Mesa, y creo que son las que están, ¿no es cierto? Selene me parece que no la veo. Muy bien, y del Diplomado en Gestión de la Evaluación de Flaxo, Costa Rica, nos acompaña ahora Marisa Rojas. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces para arrancar, yo quería compartir algunas pocas ideas que son, a modo de síntesis, muy personal y aspectos que me han llamado particularmente la atención, ¿no? Si ustedes han visto los intercambios, han podido darles algún seguimiento, habrán visto que algunos eran hasta muy extensos y con muchos temas. Creo que ha habido un abanico muy grande de presentaciones. Por eso también nos ha motivado a pensar quizás en un dossier particular con foco en los foros y uno donde plasmar todas estas intervenciones. A mí particularmente, como compartí también en algún momento, me llamó la atención desde el inicio el tema de las denominaciones, los distintos posgrados, cómo la idea de evaluación apuntaba hacia el cambio, la toma de decisiones, la profundización democrática, en el escenario de programas y políticas públicas. Apareció también la noción del perfil de los participantes y la demanda de formación multidimensional. Creo que el día de ayer Janet le puso el nombre hablando de competencias duras y competencias blandas, pero en otras ocasiones también han ido apareciendo y creo que es algo que está en el corazón de los posgrados. Pensar cómo reparten en su currícula, en el interés de sus profesores, cómo procuran un equilibrio o un predominio de estas competencias más duras, aspectos técnicos, enfoques teóricos, metodológicos, habilidades para el diseño e implementación de herramientas y aquellas denominadas blandas como comunicación, por ejemplo. Una palabra que apareció muy poco y es significativo para la región, me parece, fue la noción de profesionalización. Y cuando se usa mucho en relación a profesionalizar la evaluación, antes que pensar en la profesionalización de los evaluadores. Creo que esto marca algún contraste con discusiones que hay en el norte global, donde se ha insistido y se ha discutido mucho alrededor de la profesionalización de los evaluadores. Aquí hay un énfasis que aparece a veces sobre la profesionalización de la evaluación, pero sin duda que estamos hablando de posgrados en evaluación, es un tema que no debería quedar ajeno o distante a las preocupaciones de los posgrados. Pensando en algunos desafíos, retomé algunos y sinteticé otros como para
cerrar la síntesis, y me parecían importantes estos desafíos y a ver cómo son recibidos por los responsables de los posgrados, lo que tiene que ver con la profundización conceptual. Entender en qué manera estamos usando conceptos que deben ser entendidos de un modo similar y no estamos usando una etiqueta que puede ser entendida de maneras muy diversas, ¿no? En una de las entradas se hacía referencia a de qué modo toda evaluación debería ser explícitos los supuestos, con todas las dificultades que conlleva, ¿no? Pero decir cuáles son los supuestos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, y podríamos agregar los axiológicos, ¿no? El tema de los valores que están detrás de ese acercamiento evaluativo. Un segundo desafío tiene que ver con el acceso, la profundización, la presentación al menos, ¿no? De diferentes enfoques teóricos metodológicos. Y se señaló en un par de ocasiones también en qué medida esto suele desconocer enfoques teóricos metodológicos con raíces y tradición latinoamericana. No es para tener una mirada provincialista o chauvinista, pero sí reconocer en qué medida podemos estar únicamente acentuando y mirando lo producido en el contexto globalizado, el espacio anglosajón, y desconocer en qué medida hay otras tradiciones que son fuertes en la región y preguntarnos en qué medida están siendo reconocidas y teniendo presencia en los espacios de formación. Un tercer desafío apuntaba hacia incentivar la utilización de los resultados, cuestión que parece ser muy claro, sobre todo a partir de las demandas de los participantes, de los estudiantes, algunos con perfil académico, pero muchos de ellos con inserción en terreno, en territorios, en escenarios de implementación. Una idea que se aportó ayer o bien hoy temprano, que me parece que rescataba algunas ideas un poco sueltas y me parecía relevante presentarla, era contemplar las aportaciones de la formación no especializada en evaluación, de manera tal de tener una mirada sistémica de la evaluación que no la aísle como un campo más. Yo creo que aquí podemos recordar al recientemente fallecido maestro Scriven, quien trabajó mucho sobre la idea de la evaluación como transdisciplina, ¿no? No es una disciplina más, entre otras, sino que es una transdisciplina que atraviesa, que cruza, que vincula a una diversidad de disciplinas y que muchos han dicho por eso que también complementa el propio saber profesional. Y un último tema, que lo dejo aquí porque también me parece que apareció con mucha fuerza y nos está haciendo pensar si en su momento deberíamos dar un espacio particular para dedicarnos con tiempo al mismo, es la idea de evaluación de impacto, evaluaciones rigurosas, y cómo se conjuga esta noción de el rigor con acercamientos más participativos, cómo se conjugan estos acercamientos que estamos queriendo profundizar e indagar con aquello que está visto como el estándar de oro. Estos son algunos de los puntos entonces y desafíos que de manera muy personal me han parecido a mí relevantes y me dejan pensando en lo que queda después de este foro. La idea ahora es invitar inicialmente a los participantes de los posgrados a que ellos muy brevemente puedan tener algún comentario, alguna reacción sobre lo que ellos han considerado como relevante o desafiante y ver qué nos pueden compartir. Yo les iría pidiendo que lo hagamos en el orden en que lo fui presentando, así que arrancamos entonces con Magdalena y con Paxi desde el Uruguay, el diplomado de Evaluación para el Cambio. Le damos la palabra para una intervención de su parte. Gracias, Pablo. Ahí tal vez primero comentar muy brevemente y también compartimos los desafíos que vos muy bien resumís, en particular con lo que tiene que ver con esta mirada, ¿no?, del cambio, de la transformación y la importancia del uso de los resultados. Es algo que hemos intentado abordar en el diploma desde la propia experiencia educativa de nuestros estudiantes, que muchos justamente tienen un perfil más bien de trabajo en instituciones en territorio,
Entonces, bueno, que toda su trayectoria por el diploma ya puedan ir aplicando e ir usando justamente las diferentes enfoques y metodologías que van conociendo, y ahí traer, que seguramente muchos los vieron, pero el caso de Manuel, que es un egresado del diploma, que compartió su experiencia, y él ahí deja muy claro, digamos, sobre la mesa cómo, si bien fue cortito ese curso en evaluación participativa, cómo le puedo traer esa nueva mirada, descubrir, ¿no? Todo lo que se podía lograr, especialmente en su ámbito, que es la gestión cultural, desde ese enfoque. Y así, bueno, él elige que su trabajo de fin de diploma sea en un caso propio, aplicado a la institución en la que trabajaba, y justamente como un diseño de evaluación participativa, que bueno, hoy todavía sigue ahí trabajando en intentar implementarlo, hoy ya desde un rol de estudiante de una maestría, pero conjugando, ¿no?, la evaluación, eh, las políticas públicas culturales y esta mirada que él entendió como clave desde la evaluación participativa. Pero sin duda que es un desafío el continuar trabajando en esto, ¿no? En que los estudiantes efectivamente puedan usar y aprovechar estos enfoques y estas metodologías. eh, y también lo que traías de esto, ¿no? De levantar estas experiencias tan ricas de la región. Recién estaba notando toda esta cantidad de herramientas nuevas que están generando, que sin duda son súper valiosas, al igual que el manual, que también es muy bien valorado como síntesis de todas estas experiencias. Mm, A mí una de las cosas que me parece muy relevante es la identificación de la oportunidad y la incorporación en evaluación de nuevas metodologías y de nuevos enfoques, sobre todo para la decisión en las evaluaciones, que si bien hay evaluaciones que son como más sobre temas en concretos, sobre la visión más sistémica, sobre todo holística del enfoque y de cómo se plantean las evaluaciones. Eso me parece que es como una de las oportunidades que como programas de formación y de desarrollo de capacidades en evaluación, sea en distintas modalidades. Me parece muy, de todo lo que estabas comentando, me quedo sobre todo como con todo esto último, con esa identificación de esa oportunidad, de esa puerta que se puede abrir para potenciar por ahí de llegar a más públicos, de distintos roles, ¿no? Desde los más interesados en formarse en la evaluación como actividad profesional, hasta aquellos que tienen perfiles más de consultor o aquellos que trabajan en instituciones que tienen que realizar evaluaciones o formular un proyecto para que luego lo evalúe otro, no importa, pero la formulación tiene que estar correcta. Eh, en síntesis, rescato eso, esa ventana de oportunidad para incorporar la diversidad de herramientas, de enfoques más holísticos y sistémicos. Muy bien, muchísimas gracias. Cruzamos el Río de la Plata, le damos la palabra a Nerio y Analía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Pablo y Esteban, por esta invitación, y un gusto encontrarnos con colegas con los cuales ya tenemos otros puntos de contacto: Ana Luisa, Janet, por RELAC, Marisa. Hemos estado trabajando en un proyecto regional arduamente en este año y el año pasado. Los compañeros de Uruguay nos hemos encontrado en las clases también. Bueno, todo esto es muy satisfactorio y creo que también es muy promisorio, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes algunos puntos, algunas notas de un trabajo que estoy escribiendo y que tiene que ver con la inquietud por la evaluación participativa. Inspiró el diploma que estamos llevando a cabo ahora y lo revisité en función de lo que estuve leyendo, lo que había sido la participación del grupo en esta semana. Por el otro lado, Analía
va a comentar con ustedes el impacto, una devolución a partir de los puntos principales que se estuvieron discutiendo en la semana en relación con nuestro diploma, el impacto en nuestro diploma. Bueno, sobre la evaluación participativa, yo empezaría con el tema que planteó Pablo precisamente, esto de que se discute si tiene menos rigor o corre el riesgo de tener menos rigor que la evaluación que es no participativa, no sé cómo llamarla. Y empezaría diciendo que nos parece que es una falacia o una falsa dicotomía. Estamos acostumbrados a trabajar con herramientas muy valiosas de tipo académico a la manera de la investigación académica tradicional, que es una investigación básicamente de tipo externa. En realidad, se trata de incorporar nuevas herramientas, como ya lo viene trabajando Eval Participativa, de abordar lo complejo, diríamos nosotros. No es disminuir la calidad, sino trabajar con mayor profundidad y más abarcativamente, poniendo énfasis sobre todo en lo relacional, que es algo a lo que no hemos estado acostumbrados tradicionalmente en las investigaciones. Nadie piensa que en un aula, si hay participación, hay desorden o la educación es de mala calidad. No, es un pasaje a otro estadio superior, diría yo, en relación con lo que era la educación como mera transmisión o la educación bancaria. Es la producción de conocimiento compartida y entonces significa nuevas técnicas y esto significa mejor educación, sin lugar a duda. Entendemos que esto es lo que pasa con la evaluación participativa. Sin duda nos lleva más tiempo llevarla a cabo, probablemente. Tenemos que pensar también en otro tipo de gestión, otra manera de organizar el proceso de investigación. Tenemos que coordinar los movimientos que devienen más complejos y aceptar un involucramiento que puede resultar incómodo para el evaluador o para el investigador, pero que es sumamente necesario. Uno de los temas fundamentales es que si nosotros vamos a trabajar en una producción colectiva de conocimiento, tenemos que brindar capacitación. No es que todos se transformen en expertos. Probablemente no todos sabrán hacer evaluaciones cuasi experimentales o utilizar regresiones para el análisis, pero sí la puesta la puesta en discusión del tema y de las implicancias que esto tiene. Y finalmente después, bueno, obviamente un cirujano trabaja con lo propio, pero le ha dado participación a mucha gente antes de estar en la sala de operaciones, ¿no? Yo tomo algunos elementos de una evaluación que fue tomada por el grupo de Eval Participativa, que fue la segunda evaluación institucional que nos tocó llevar a cabo en la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? En primer lugar, hubo que armar un grupo de coordinación y capacitación. No solo de capacitación en técnicas para producir conocimiento y en metodología, sino también en hábitos, porque la gente cuando vio un grupo de organización y de coordinación, estaba tentada, los compañeros de la universidad, a delegarles a ellos la producción del conocimiento, la búsqueda de datos, el procesamiento y el análisis, inclusive, ¿no? Y también había que llevar a cabo una tarea pedagógica con este equipo en lo referente a la concepción. No se trata de juzgar, sino de clarificar. Hicimos una producción cruzada de información. Por un lado, recabamos información sobre la base de las funciones: académica, docencia, investigación, administración, comunicación, infraestructura, etc. Y por el otro lado, sobre la base de los equipos de trabajo, que serían los departamentos, que integran todas estas funciones a su vez. Trabajamos separados y luego integramos los departamentos. Luego juntamos todos los departamentos. Luego llevamos todo esto al Consejo Superior. Esto se fue haciendo con talleres de socialización sucesivos.
Nos llevó un poco más de tiempo, pero evidentemente hubo una serie de beneficios que creo que lo trae la evaluación participativa. En primer lugar, provee mejor información, porque si no es participativa, muchas veces podemos encontrar el problema de que la información no es brindada o que no encontramos los mejores caminos para encontrar la información adecuada, y en este sentido un mayor involucramiento nos da mejor información. Un mayor involucramiento, una vez que nosotros vamos teniendo avances de evaluación, nos da validación de lo que estamos haciendo. En tercer lugar, el conocimiento, lo dijo Pablo también, que se produce, dado que es en función de la problemática local, es un conocimiento situado. Esto es muy importante para quienes queremos trabajar con un paradigma latinoamericano o desde lo latinoamericano, diría yo, ¿no? Y finalmente deja capacidad instalada, porque ha habido capacitación que permite la apropiación de los conocimientos que se producen y obviamente el uso de los mismos para la evaluación. La evaluación participativa, entendemos, es un excelente motor para la institucionalización de la cultura de la evaluación, porque todo esto pone en movimiento a todo el mundo en este análisis reflexivo permanente sobre la ejecución de procesos. Yo diría que se pasa del pasillo, el chuchuchú del pasillo, a llevar el debate y la crítica a los lugares institucionalizados de la evaluación, a los espacios de decisión compartida. Perdón, Finalmente, Nerio. para terminar, es democrática, no solamente en la producción de conocimiento, sino que además a través de esta producción y esta participación se van empoderando los diferentes actores. Múltiples voces que participan son voces que se empoderan para tomar decisiones. Gracias, Nerio. Esto era lo que quería Analía, no sé si plantear. querías Ahora lo agregar dejo con Ana. algo muy brevemente. Y bueno, muy breve, Pablo. En principio agradecerles a todos los organizadores este encuentro, donde podemos reunirnos junto a los colegas de todas las propuestas de formación. Indicar puntos en común, que muchos ya mencionaste, Pablo, al principio, esta cuestión de que las propuestas que estamos presentando hoy tienen un enfoque muy práctico, orientado a la utilización, ¿no? En donde hacen énfasis a esta cuestión. El debate que se armó en cuanto a las metodologías de la evaluación participativa, dando cierta relevancia a este enfoque, la necesidad de seguir fortaleciendo las competencias de los evaluadores en esta multidimensionalidad, ¿no?, que tiene que tener estos espacios de formación. En cuanto a, me pareció relevante una propuesta de decálogo para los programas de formación en evaluación que han mencionado, que quizás es algo que podamos charlar, que podamos impulsar como grupo de trabajo. La importancia de estos procesos de internacionalización de nuestras experiencias, de nuestras producciones, ¿sí?, que podamos seguir manteniendo estos espacios de colaboración y, como decía Nerio, al final la importancia de seguir difundiendo la cultura de la evaluación en nuestra región desde un espacio de una mirada situada. Así que nada, celebramos este encuentro para que sigamos fortaleciendo la institucionalización de la evaluación y la formación de profesionales. Fantástico, muchísimas gracias. Muy bien, entonces desde Buenos Aires cruzamos la cordillera, vamos por Santiago de Chile. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes, gracias Pablo. Buenas tardes a todas, a todos. Agradecerles nuevamente el espacio a Pablo, a Esteban, porque la verdad que en la medida que uno se involucra en estos espacios también va experimentando el placer, digamos, y el interés en estos intercambios, ¿no? Sobre todo en estos intercambios en la región que, por lo menos desde mi punto de vista, del lugar de donde estoy hablando, a veces son más escasos de los que uno quisiera, ¿ya? Y la verdad que se echan de menos, y particularmente porque, un poco conectándome a lo que decía Nerio, estamos viviendo una realidad compartida también en muchos sentidos en la región.
Ya una realidad, no solamente la realidad que estamos impulsando y sobre la que estamos hablando, que es la evaluación, que es la que nos convoca, digamos, sino un contexto más amplio donde se inscribe la evaluación que nosotros intentamos impulsar. Un contexto económico, un contexto político, social, que es el actual, pero también es histórico, tiene una data mucho más larga también. Entonces, en ese sentido, muy contento de estar compartiendo hoy día con ustedes. Me ha parecido súper interesante la discusión que partió a través de los correos, un poco en lo que tú resumías, Pablo, de los distintos temas. Hemos ido tocando, yo creo que hemos pasado de niveles de temas, de algunos más superficiales, hemos entrado a otros más en profundidad con eh, unas discusiones más grandes, digamos, con más elementos. Y bueno, contarles un poquito que la iniciativa de diplomado de evaluación, como la denominamos nosotros, de evaluación participativa de programas sociales, nace también, yo creo, con un poco probablemente algo común que ocurre, nos ocurre, digamos, a los que estamos en evaluación y en esta línea participativa, y es que a mí en lo personal no tuve una formación específicamente en la línea participativa. Yo soy psicólogo comunitario de base, entonces me fui formando en evaluación en el tiempo, ya más avanzada, una evaluación formal, y todo lo que tuvo que ver con participación estaba más bien asociado a mi formación también de base, con distintas líneas latinoamericanas, como la investigación-acción, ¿ya? La educación popular, etcétera, ¿ah? Que fueron de alguna manera orientándome hacia allá. Pero que no estaban presentes directamente en el tema de la evaluación. Entonces, un poquito ha sido también, de alguna manera, este programa intentar dar forma a una formación que ya tenga incorporado el elemento de participación de manera transversal. ¿Ya? Y por lo tanto, que las personas que estén interesadas en formarse en este tema, en esta área, puedan ir mirando la evaluación ya desde el prisma de la participación, desde, no sé, el diseño de la evaluación, pasando por las metodologías, pasando por cómo se presentan los resultados, etcétera. ¿Ya? Un poquito la vuelta completa, ¿ya? Y poder en ese sentido también responder a lo que aparece como una inquietud en las conversaciones previas de una formación entonces que contenga estos elementos distintivos, ¿ya? De lo que es la participación en evaluación. Quisiera solamente agregar un tema, digamos, asociado a lo que se planteaba recién también en torno a la participación, que a mí me hace mucho sentido, eh, eh, respecto un poco de desde dónde nosotros miramos la dimensión participativa de la evaluación. ¿Ah? Y yo creo que coincido en la idea que se ha ido formulando de que plantearnos, mirarnos a través de ojos ajenos, es decir, a través de ciertos criterios o de ciertas categorías de tipos de evaluación, creo que es un flaco favor para nosotros. ¿Ya? Entonces, mirarnos, por ejemplo, desde lo no experimental, ¿ah? Mirarnos a través de criterios de rigurosidad que son exigidos, por ejemplo, para ciertos tipos de diseños en evaluación y en ciertas evaluaciones, nos devuelve una imagen que hace poca justicia también a nuestro propio trabajo, ¿ah? Al trabajo que cada uno de nosotros emprende, al trabajo también que estamos haciendo con otros y al trabajo que se está visibilizando en la región en estos momentos. Yo creo que veo, digamos, a modo de desafío probablemente, y en eso el libro, este libro que ustedes están ahora en curso de desarrollar y probablemente otras iniciativas más, yo creo que hay un desafío grande de dar, de dar un nombre, de formalizar probablemente una perspectiva que sea de raigambre latinoamericana en la evaluación. Y en esa evaluación participativa, que es la que en general nosotros estamos empujando, ya de distintas maneras. Tenemos, por supuesto, influencias, tenemos lecturas, tenemos formaciones autodidactas y diálogos, digamos, directos o indirectos con autores probablemente
del mundo completo hoy día a nivel global, con el norte global, con el sur, etcétera, pero sí probablemente es posible ir construyendo unas bases formales probablemente, que se puedan transmitir también con mayor facilidad, y que puedan en ciertos sentidos dialogar y también en algunos sentidos resistir y luchar también contra ciertas formas de colonización de lo que es el campo también, que nosotros estamos en proceso de construcción, digamos. Entonces, así que eso por mi parte bueno, feliz, como te digo, de ser parte de esta comunidad que se está formando acá. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Ahora hacemos un salto grande desde Santiago de Chile, nos vamos para Jalisco. Así que le damos la palabra a Mónica, Fernanda. Adelante. Bueno, a nombre de mis colegas que ahora están acá, Nayeli y Fernanda, pues queremos compartir un par de pensamientos y de reflexiones que nos detonó en particular lo conversado en este foro, y que han sido parte de reflexiones en los últimos 5 años que hemos tenido, de andar en este enfoque participativo de la evaluación. Agradecerles y pues muy contentos de iniciar este espacio de diálogo en la comunidad. Primero, compartirles, bueno, un disclaimer, ¿no? De nuestra parte, de mi parte, es que yo soy funcionaria pública. También he participado como evaluadora en algunos procesos, pero esta propuesta formativa y prácticamente los últimos 10, 15 años que hemos estado en este tema de evaluación, pues es más desde una mirada de política pública en la práctica, ¿no? Entonces esto quizás da un poco de enfoque a lo que voy a plantear, que son básicamente 3 cosas que queremos reflexionar o traer a partir de las reflexiones. Primero, el proceso de evaluación. Segundo, es esta perspectiva sistémica que nosotros desde la práctica, sobre todo de política pública, creemos que es indispensable identificar esta perspectiva sistémica y multiactor, tanto en la generación de problemas públicos como en la solución de los problemas públicos. Y finalmente, un tema que propuse en el foro, pues, ¿qué pasa con la formación no especializante, que también es muy importante, ¿no? Entonces, primero decirles que yo estoy convencida y en el equipo estamos convencidos que el proceso de evaluación, al menos desde nuestra perspectiva, no es solo la investigación evaluativa. Para nosotros, el proceso de evaluación, o sea, la evaluación inicia desde el momento de la selección hasta el momento del uso. Entonces, hemos propuesto o hemos intentado hacer algunas aportaciones conceptuales, ¿no? En este sentido, en torno a que si asumimos que el proceso de evaluación va desde la selección, pasando por la planeación o la delimitación de los alcances de la evaluación, y luego el hacer investigación evaluativa, que es decir, ir a campo, aplicar los métodos, las técnicas, hasta el uso, que es, digamos, nuestra máxima aspiración, ¿no? Nuestra promesa, es la promesa pública de la evaluación. Entonces, queremos proponer que ampliemos la mirada a todas las distintas fases en que se aplica o que contiene la evaluación. Y esto también hace referencia a lo que decía Ana Luisa, ¿no? Para nosotros entendemos que las instituciones están hechas, las organizaciones están hechas por seres humanos. Entonces es poner en el centro a los seres humanos que toman las decisiones, que retoman la información para orientar sus decisiones en materia de intervención pública. Y entonces les comparto que hemos propuesto una adaptación que hemos hecho a la ruta metodológica de evaluación participativa que desarrolló hace algunos años el Mideplan en Costa Rica, y nosotros la hemos adaptado a lo que ha sido nuestros últimos 4, casi 5 años de práctica de evaluación participativa. Y entonces no me voy a entretener, pero le hemos dado muchas vueltas y todavía esta es una ruta sin concluir, pero nosotros le llamamos la 4x14, ¿no? O sea, son 4 fases, estas 4 que vimos, con 14 momentos específicos que en algunos son acciones, pero en algunos son procesos más grandes. Entonces, para nosotros,
la evaluación participativa inicia desde el involucramiento de varios actores, no solamente desde el actor gubernamental, en la toma de decisión de qué evaluar, ¿no? ¿Qué programa o qué política pública se decide tomar para evaluarse? Y entonces ustedes van a ver aquí, hay algunos pasos que están remarcados con azul y con un colorcito mayor. Le hemos llamado como actividades de talleres con el equipo ampliado. Ahorita 2 segundos lo vamos a tener. Hay un proceso de selección participativa donde se involucran diversos actores. Hay otro momento que es el taller de planeación, donde se involucran varios actores en la definición del alcance de la evaluación. Un gran momento es un taller de análisis de hallazgos y análisis de las recomendaciones, donde tienes a los beneficiarios, a los operadores, decidiendo junto o reflexionando junto con el evaluador externo contratado sobre sus hallazgos y sobre sus recomendaciones. Y así el taller de difusión y divulgación de resultados. Esa es nuestra propuesta conceptual, pero que se ha ido a la práctica. Y hay un punto muy importante que formó parte de las decisiones conceptuales en este vocabulario, en este uso del lenguaje común, que tuvimos una amplia discusión, ¿no?, con FOSELAC en torno a cómo hay un momento clave, por ejemplo, para nosotros en México. Es muy extendido que la investigación evaluativa se haga por evaluadores externos, ¿no?, por investigadores externos al gobierno, por tanto contratados, ¿no? Y hay un punto clave en esto, que me parece que se puede articular a las discusiones sobre la rigurosidad técnica. Entonces, para nosotros, en el caso de Jalisco y casi en la mayoría de las entidades federativas en México, la contratación de evaluadores externos es una práctica muy común. Con FOSELAC decíamos, bueno, a este proceso donde intervienen actores externos, investigadores externos, le empezamos a llamar evaluación con participación, cuando era sobre todo demandada desde el gobierno. Y cuando había un equipo de investigadores internos que eran parte de los participantes, pues les llamábamos evaluación participativa. Un poquito como las notas que en el tiempo hemos andado. Para nosotros, estos son los múltiples actores que participan durante la ruta, ¿no? Ya vi que ya voy a acabar. Y formamos 2 grupos. Hay un grupo técnico y hay un grupo ampliado. Entonces, la participación se hace diferenciada dependiendo en cada uno de los pasos, y eso permite una organización, permite una sistematización y diríamos, pues, el rigor técnico tanto en la investigación específica como en el proceso de decisiones. Y finalmente decirles, bueno, que con base en eso, pues hemos, en el diplomado, como es de evaluación participativa, desde políticas públicas, desde el gobierno, pues hemos intentado andar esta ruta multiactor en la formación, de manera que se tengan distintos roles, ¿no?, en el proceso de aprendizaje, porque como decía Rodrigo, pues esta multiplicidad de actores, tanto en los problemas públicos que pretenden atender las políticas públicas, pues deben o son súper enriquecedores en la toma de decisiones de la solución de estos problemas públicos. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi intervención, y muy contenta y complacida por estar acá y enriquecer nuestra perspectiva. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Y bien, para cerrar un poco la vuelta, vamos a darle la palabra a Maritza Rojas, desde Costa Rica, el diplomado en gestión de la evaluación de Flaxo. Muchísimas gracias en primera instancia por la oportunidad, un placer poder compartir con todas las personas que están hoy acá, y bueno, y la oportunidad también de poder aprender desde el foro y los espacios de interacción. El diplomado ha venido, digamos, está apoyado por FOSELAC y ha venido, digamos, con una serie de implementaciones que no necesariamente tenían el componente de participación.
Este diplomado tiene la particularidad, además, que no va dirigido necesariamente a personas que están en el rol de evaluadoras externas, sino que tiene la función de personas que están dentro de la institucionalidad generalmente pública, ¿verdad? Que se dedican al tema de gestionar evaluaciones. En ese sentido, para la versión que estamos trabajando en este momento y que estamos diseñando para el próximo año, y que también ahí vamos a contar con el apoyo de Esteban y Pablo, estamos un poco repensando cuál es el rol de las personas gestoras de la evaluación en los procesos participativos. Y me resuena mucho todo lo que ahora hablaban desde Jalisco, ¿verdad? Porque muchísimas veces desde los equipos evaluadores o desde los sistemas de evaluación de los países, pues se opta porque eventualmente se tengan equipos que gestionen las evaluaciones o la contratación de equipos. Entonces, el que el diplomado incorpore estos elementos, por ejemplo, desde el tema de la evaluabilidad, desde que se gestionan los términos de referencia, etcétera, es importante tener claridad sobre cuál es esa mirada evaluativa participativa. Y aquí tal vez hemos estado con algunas reflexiones al interno del equipo de Flaxo, justamente de cómo vamos a potenciar esos procesos evaluativos, ¿verdad? Y lo que ahora también conversaban algunas personas sobre el tema de qué significa la participación y qué significa lo participativo, que son dos elementos diferentes. Entonces, estamos justamente en el proceso de diseño, no es un proceso todavía acabado, que después sí nos gustaría compartir cuando podamos tener la primera promoción de personas, justamente de cómo se entiende esta gestión de la evaluación, inclusive desde el tema de la evaluabilidad. Y bueno, y algunas de las personas con las que yo puedo compartir aquí, uno de mis temas siempre ha sido, lo que yo he tratado de posicionar, es el tema de cómo hacemos evaluación desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva de género. Y entonces también cuando incorporamos a estos procesos de participación, tenemos que incorporar miradas interseccionales en los procesos. No es lo mismo, o sea, a quiénes les estamos dando la participación, cuáles son las voces y miradas que estamos teniendo en los procesos evaluativos, es súper importante. Entonces, tal vez yo lo dejaría por acá para que podamos seguir con la dinámica. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Maritza, gracias a todos por los pocos minutitos que han tenido para poder compartir algunas ideas, y siguen apareciendo nuevas ideas. La verdad que muchas de ellas darían para profundizar mucho más. Estaríamos casi en el tiempo originalmente planificado, pero no queremos cerrar sin dar la posibilidad de tener algún tipo de intercambio. Entonces, ya sea que alguien quiera hacer un comentario, puede levantar la mano o puede escribir en el chat. Y que sí les pedimos que sean muy concretos, muy breves, así tenemos la posibilidad de que todos los interesados puedan compartir su palabra. Con mucho gusto le doy la palabra a Miriam, que ha estado muy activa y muy participativa estos días. Adelante, Miriam. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos y me voy directo porque no hay tiempo. Voy a ser muy puntual en las cositas, son 3 o 4, pero muy puntuales. La primera, para mí participación es algo lógico que se tiene que tomar en cuenta en cualquier evaluación. No puedo conseguir una buena evaluación que no sea participativa. Por eso muchas de las cosas que yo he hecho hablan de evaluación en general y a veces me refiero a la evaluación participativa en particular, pero digamos, es que para mí no puede haber de otra. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Neirotti, por ejemplo. Tiene que haber participación, tienen que estar presentes los distintos actores y tienen que tener voz. Y también diría, creo que a diferencia de lo que decía Rodrigo, me parece, no es que en América Latina estemos inventando esto. Yo, la verdad, tuve la oportunidad de formarme cuando estudié un poco sobre estos temas hace ya muchos años en España y en Francia, y esto es lo normal dentro de las evaluaciones europeas, no es algo extraño. Bueno, número 2, sobre el tema de la rigurosidad. Yo creo que se ha discutido mucho y se ha discutido no tanto en términos de si es participativa o no, porque creo que eso no es lo que le aumenta o disminuye rigurosidad, sino tal vez donde más se ha discutido es sobre evaluación cualitativa, que está más ligada a lo participativo, y cuantitativa, que es más otro enfoque. Pero por ahí pues, se puede encontrar mucha cosa. Quisiera decir algo sobre el tema de la utilización. Yo traté de dar mi punto de vista sobre estos asuntos en lo que mandé
en mi primera participación, pero el asunto de la utilización, hay algo que no comenté. Yo creo que hay una diferencia muy importante entre las evaluaciones que son solicitadas por la experiencia, por la política, por el programa, que le interesa tener una opinión especializada de alguien, de un evaluador, sobre lo que está sucediendo, cosa que es muy común en el mundo, y lo que nos sucede a nosotros, particularmente en México, donde las evaluaciones, como decía Mónica, suelen ser solicitadas por órganos de evaluación que tienen la atribución de llevar a cabo las evaluaciones de políticas y programas públicos. Entonces, digamos, son evaluaciones que de alguna manera se le imponen al evaluado. Es muy distinta la utilización de alguien que pidió una evaluación al de aquel que de alguna forma, entre comillas, la sufrió. Bueno, número 4, rapidísimo. Es tan importante esto de ponernos de acuerdo sobre los conceptos y los enfoques, que yo escuchaba, por ejemplo, a Mónica nuevamente ahora cuando hablaba de investigación evaluativa. Y yo cuando hablo de investigación evaluativa me refiero a otra cosa distinta de lo que estaba diciendo Mónica. Mónica habla de la investigación que hacemos dentro de un proceso de evaluación. Y yo cuando hablo de investigación evaluativa hablo más bien de las reflexiones que se pueden hacer sobre los sistemas de evaluación en general, sus actores, su organización, su planeación, no en un caso particular. Y pues la última es lo que señalaba Pablo al principio, en el sentido de que apareció esta idea de la profesionalización de los evaluadores. Y vuelvo a insistir en que creo que eso es muy importante en México. En México se echó a andar el proceso de evaluación desde hace, digamos, el principio de siglo, sobre todo desde 2006, que se crea el Coneval, sin que hubiera procesos de formación de evaluadores previos, sin que hubiera una sola guía de evaluación. Entonces, los que hacemos evaluación, pues muchos nos fuimos formando sobre la marcha, porque tampoco había programas donde formarse. Entonces, creo que nos pasó, ahora que cerramos el diplomado en la UAM Xochimilco, que encontramos que no todos pues coincidimos en la forma en que utilizamos conceptos y teorías, como yo mencionaba. Por lo tanto, hemos resuelto hacer como una especie de, pues no sé, de grupos de discusión entre nosotros mismos para tratar de llegar a acuerdos, porque de lo contrario creo que existe mucha disparidad efectivamente en el contexto mexicano. Y lo dejo ahí. Perdonen si fue mucho. No, Gracias. muy bien. Muchas gracias. Bien, por si hay otra intervención, también algunos pueden dejar por escrito algún comentario. Los mismos participantes de recién, si quieren redondear alguna idea también brevemente, son bienvenidos. Hola Pablo, yo quería hacer un breve comentario en función Vanessa, adelante. Gracias. Bueno, en función un poco de lo que estuve viendo en el foro y teniendo en cuenta que tenemos acá referentes de posgrados, estoy pensando por ahí en un proceso que yo he tenido recientemente de una evaluación participativa, que me contrataron para hacer una evaluación participativa, y creo que es muy importante hacer una sensibilización dentro de lo que son las formaciones de posgrado acerca de esta cuestión que vos señalaste al principio del desafío axiológico que tiene pensar a la evaluación participativa como una forma distinta de evaluación, ¿no? Que pone en el centro a las personas y que busca poner en valor la voz de los distintos actores. Y eso tiene un desafío muy particular, porque en esta experiencia que a mí me ha quedado, digamos, resonando algunas cuestiones, creo que a veces no se termina de entender cuando somos contratados para hacer una evaluación participativa que implica realmente abrir un juego a distintos actores y que la voz de todos esos actores se le va a buscar dar el mismo valor con distintos puntos de partida, ¿no? Ahí aparece un poco lo que decía Maritza, de que me parece importante también incorporar la mirada interseccional de cuando buscamos o convocamos a distintos actores, todas esas personas que participan de esa evaluación participativa tienen distintos puntos de partida, ¿no? Digo, no es lo mismo que opine dentro de un taller un beneficiario, que un técnico, que un político. Entonces yo creo que para la formación de quien lleva a cabo esa evaluación participativa también tiene un desafío poner en juego esas distintas voces. Y también, bueno, volviendo a esto de que es importante hacer esa sensibilización con quienes nos contratan, de que entiendan
que la evaluación participativa implica realmente recepcionar distintas miradas, distintas voces, y que, bueno, va a haber también un proceso de negociación, ¿no? Yo creo que es un desafío porque cuando ponemos en debate distintos actores en los talleres o en las dinámicas que aplicamos para hacer una evaluación participativa, se juegan ahí relaciones de poder, ¿no? También de quién dice, cómo se dice, las cuestiones que se discuten. Entonces, bueno, a mí me parece importante eso, que en las formaciones se empiece a trabajar bien fuerte esto de los valores y qué implica poner en el centro a las personas para que después cuando uno hace un informe o cierra una evaluación, realmente aparezcan esas voces y quienes nos han contratado tomen también las valoraciones y las distintas percepciones que aparecen. O sea, me pareció como un poco eso, la reflexión en función de estos intercambios de estos días y del foro de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Muy bien. ¿Alguna opinión adicional o comentario? Rápidamente hay algunas reflexiones, Bueno, pero así, en sí. 10 segundos me parece importante el tema de que precisamente así como hicimos cultura de evaluación en América Latina y hemos fortalecido y hemos avanzado y tenemos posgrados y tenemos diplomados, también hay que hacer cultura de la participación, o sea, de que es transversal, de que es necesario, de que es importante, de que es relevante, de que sin la participación tenemos solo una parte de la evaluación que puede ser, claro, muy técnica, muy rigurosa, pero definitivamente se necesita precisamente esa participación de todos los actores, pero desde una mirada como la que han planteado ustedes, pero definitivamente es hacer cultura, también hacer cultura en eso, en América Latina. Gracias. Mónica, creo que querías decir algo. Comentario Sí. brevísimo, sí. Yo antes de empezar estos procesos pensaba que nosotros hacíamos participativo el proceso de evaluación. Sin embargo, pues como hay niveles de participación, ¿no? Una cosa es hacer la consulta, una cosa es preguntarte en una juntita de 1 hora, bueno, y me voy y tomo la decisión y me quedo con la comisión de redacción, como dicen, ¿no? Y otra es el proceso sistematizado, ¿no? De incorporación de las distintas voces. A partir, por ejemplo, de incorporar y de decidir el tipo de evaluación a partir de los distintos intereses que se confluyen de los distintos actores. Entonces, y eso es, creo que esas son las cosas medulares para estos procesos de evaluación con participación o participativa que nosotros hemos tenido, ¿no? Cómo tomar la decisión, cómo administrar las tensiones, cómo reconocer los intereses con los que cada actor participante llega a definir las preguntas, ¿no? A cuestionar sobre el hallazgo, a reflexionar sobre la recomendación, incluso a hacer el énfasis en la mirada del seguimiento de la mejora. Creo que es mucho más profundo, ahora lo entiendo, que solamente tomar en cuenta las voces. No es una consulta, es una co-creación, ¿no? En la escala de la participación, el nivel más bajo pues es la información, la consulta, el diálogo, ¿no? Y en la cúspide está la cocreación. Entonces el reto que se plantea en la evaluación participativa es ¿no? Que co-crear la toma de decisiones en torno al alcance y al uso de la evaluación. Digamos, esa sería como la aspiración, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Rodrigo, adelante. No se escucha, Rodrigo, perdón. Perdón, no quería volver a ocupar la palabra porque había hablado bastante, pero la verdad que me interpela mucho el tema de la participación que puso Ana Luisa. Y a mí me parece que efectivamente ahí tenemos un enorme desafío en el tema en evaluación, digamos. Y en la relación que la evaluación tiene, o el componente político que tiene la evaluación y su relación con las democracias en nuestras sociedades también. Y sabemos nosotros perfectamente, y era uno de los elementos a los que yo hacía referencia al inicio, de que compartimos también hoy día una situación en donde nuestras democracias están en una crisis profunda, digamos, venimos hace mucho tiempo en esa situación, estamos en una deriva también hoy día particular en la región y a nivel global incluso, entonces también ahí tenemos un desafío que
por supuesto que nos trasciende, va más allá de nosotros, y por la misma razón creo que es necesario también aunar esfuerzos y solidaridades como para ir buscando formas, nuevas formas de enfrentar ese tipo de situaciones y de tener al menos ciertas incidencias en ese plano, digamos, más allá de la discusión sobre lo técnico, que siendo relevante en este escenario, digamos, yo creo que es incluso secundaria, digamos. Gracias, Rodrigo. Maritza. Muy rápidamente, yo quisiera que sí es importante posicionar esto que Miriam apunta a que una buena evaluación es una evaluación participativa y no que al final de cuentas veamos una evaluación, o sea, como un tema más de evaluación. Tenemos que empezar a posicionar que un buen proceso evaluativo es un proceso que implica participación y que implica participación desde las miradas interseccionales. Y de dar las voces y las miradas a todas las personas que participaron en los procesos, teniendo claridad de cuáles son también las relaciones de poder desde la persona evaluadora, desde los equipos gestores de los procesos evaluativos, desde los entes de toma de decisiones. Entonces, creo que el tema del poder es un tema que tiene que quedar claro, pero que además no es que tenemos un tipo de evaluación participativa, sino que un buen proceso de evaluación implica participación. Gracias. Bien. Miriam. Sí, un poco en el sentido que acaba de decir Maritza. Quería aclarar que cuando yo hablo de la necesidad de que me parece imprescindible que haya participación en los procesos, no estoy diciendo que efectivamente así se haga. Y vuelvo al caso mexicano, o sea, la participación siempre se ha hablado mucho de ella en el discurso, pero en la práctica ha habido muy poca participación. Entonces, yo lo que digo es que sí es necesaria. Y bueno, pues digamos, sobre evaluación participativa, yo insisto con que en Francia, por ejemplo, hay muchísimo material desde los años 80, particularmente el enfoque de Eric Monnier, que habla del pluralismo en la evaluación, donde justamente hace referencia a la necesidad de que la participación esté planteada desde que se decide qué se va a evaluar, de qué manera, qué parte de un proceso o todo, en fin, desde el arranque digamos, de una evaluación hasta el último momento, no solo, digamos, pues con una encuestita por ahí. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, gracias, Miriam. ¿Algunas palabras más ya para ir cerrando? Si alguien quiere hacer algún comentario final. Creo que han vuelto a aparecer nuevos elementos, o sea, han aparecido algunos elementos conversados anteriormente y algunos a mí en particular me han impactado como con ciertos matices, ¿no? Me parece que hay espacio para seguir reflexionando con esta cuestión más regional, que quiere decir es la evaluación participativa en América Latina, desde América Latina y en su vinculación con otras tradiciones. Nosotros hemos querido mostrar que de alguna forma esta vinculación, evaluación y participación en la región puede ser algo novedosa en la región, pero es heredera de una tradición mucho más larga, ¿no? Vinculándola con la evaluación con la educación popular, con la sistematización de experiencias, con la investigación, acción participativa, todas estas tradiciones de mucha raigambre y de mucha fuerza en la región y que de alguna manera se contactan, se conectan con la evaluación participativa. Una dimensión quizás también ahora me llamó la atención en el planteo y había aparecido en el foro, fue cuestiones de complejidad. Me parece interesante rescatarlas y pensarlos un poco, ¿no? El tema de la complejidad, como que incluso aquellos evaluadores muy cercanas a las evaluaciones de impacto llamadas rigurosas, reconocen que ellas mismas no llegan a acceder al nivel de la complejidad como lo pueden hacer otros acercamientos. Me parece que ahí hay un campo interesante para profundizar los aportes que puede hacer de una manera rigurosa e inclusiva los acercamientos cualitativos y participativos. Y un aspecto también que con un matiz nuevo, me parece que no apareció anteriormente, es este que tiene que ver con lo relacional, con lo axiológico, con los valores, la humanización, que nombró varias veces Ana Luisa de la evaluación,
y que podríamos vincularlos, para no quedarnos en un nivel meramente micro, con esta cuestión de la democracia y el poder y en qué medida los aportes de la evaluación participativa se pueden sumar a otros aportes que están queriendo profundizar instancias de democratización más hondas y más verdaderas para nuestra región, nuestros países y nuestros pueblos. Algo que se convierte particularmente urgente en muchos contextos y ni que hablar desde el que estamos nosotros transitando en el día de hoy. Muy bien, colegas, compañeros, compañeras, me parece que estamos en condiciones de hacer un cierre a este foro. Creo que han aparecido muchas cosas para seguir pensando y bueno, y la riqueza que ha tenido se debió sin duda a los aportes que todos y cada uno de ustedes han podido ir sumando. Así que ha sido un gusto encontrarnos, confiamos que el año que viene tener alguna instancia similar y bueno, nos seguimos viendo virtualmente, leyendo virtualmente, escuchándonos virtualmente pronto con los podcasts. Así que de nuestra parte será hasta la próxima. Un saludo grande. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego Gracias a a todos todos. y a todas. Un gran Muy amable. abrazo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.